La entrevista en Asamblea Hoy. El reloj marca las 7 de la mañana con 3 minutos en Ecuador continental, 1 hora menos en las Islas Galápagos. Momento de la siguiente entrevista y se encuentra ya en los estudios de la radio de la Asamblea Nacional César Martín, presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar acerca de la protección a los periodistas en el ejercicio profesional. Y antes de escuchar su saludo, vamos con una antesala de lo que se ha dado a conocer. Reporteros Sin Fronteras ha documentado 4 casos de amenazas de muerte contra periodistas en Ecuador entre enero y febrero de 2026, un número que ha aumentado en relación al mismo periodo en el año 2025. Señor presidente, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, un saludo para usted y toda la audiencia. La primera pregunta, ¿en Ecuador se ha convertido en un reto peligroso hacer periodismo? Bueno, hay desafíos importantes que tienen que ver no solamente al trabajo periodístico, sino a realmente muchas de las áreas productivas por el tema que conocemos de seguridad. Dentro de la Ley Orgánica de Comunicación se establece un mecanismo para la prevención y protección del trabajo periodístico que está bajo la estructura del Consejo de Comunicación, que viene trabajando activamente por tener un sistema de comunicación sólido, sostenible y que por supuesto trabaje en pro de los periodistas y de contrarrestar estas posibles acciones que prevengan a este trabajo periodístico. ¿Cuál es ese mecanismo? ¿Qué es lo que nosotros debemos saber? Porque posiblemente no conocemos cuáles son, primero, nuestros derechos y segundo, cómo acceder a esa protección cuando estamos expuestos. Sí, un poquito muy breve de historia para siempre conocerla. Este mecanismo nace a raíz del incidente de los periodistas de Diario El Comercio, año 2019. Se crea en la Ley Orgánica de Comunicación y se termina, digamos que la parte escrita en el 2022. Este mecanismo está conformado, es un pleno, ¿verdad? Está conformado por representantes de distintas instituciones del Estado y está bajo la estructura del Consejo de Comunicación. Su labor es poner a través de las instituciones del Estado ayuda a los periodistas que hayan tenido atentados de obstrucción a su trabajo. No solamente estamos hablando en este caso de amenazas a la integridad física como tal del periodista, sino también a obstrucciones al trabajo periodístico por otras fuentes, por ejemplo, demandas judiciales, por ejemplo, obstrucciones específicas, no te dejo entrar, no te permito hacer tu trabajo. Entonces, son algunos de los temas importantes que el mecanismo trabaja. ¿Cómo lo hace? Conoce a través de un monitoreo permanente en redes sociales, también recibiendo denuncias directas de los periodistas estas posibles amenazas. Una vez que esta amenaza ocurre, abrimos una ficha y contactamos a través del mecanismo al periodista afectado y le ponemos a su disposición las ayudas que tiene el Estado. Por ejemplo, en temas de protección a la integridad física está el tema de la coordinación con la policía, Ministerio del Interior. Ha habido casos en los cuales el periodista ha pedido que nosotros, como consejo y como mecanismo, pongamos la denuncia en su nombre, que lo hemos hecho. Hay casos en que el periodista dice, ¿sabe qué? Yo no quiero que mi caso se trate o no quiero que mi nombre se considere. En todo caso, siempre la acción del mecanismo y del consejo depende de la voluntad del periodista. Hay otros casos, por ejemplo, donde le ponemos la ayuda a través de la Defensoría Pública, en casos de los problemas judiciales, o de otras instituciones del Estado, Ministerio de Gobierno, para temas, por ejemplo, de atención psicológica, etcétera, etcétera. Siempre manejamos una ficha, esa ficha queda abierta hasta que la amenaza quede cerrada, si se quiere el caso, ¿no? ¿Cuántos casos han tenido que atender, intervenir y las respuestas que ha habido? Bien. En lo que va del año 2026 hemos tenido 41 alertas de obstrucciones al trabajo periodístico, 25 dirigidas específicamente hacia trabajadores de la comunicación, 12 hacia medios en general, ¿verdad? 4 de fuentes no identificadas, y en lo que va en el periodo 21-26, que es lo que viene funcionando el mecanismo, se han atendido 1.292 alertas, la mayoría en la provincia de Pichincha, 585, 241 en Guayas, y esta es una estadística que la estamos actualizando y de hecho se puede consultar en tiempo real en nuestra página web, si me permite, www.consejodecomunicacion.gov.es. En la parte inferior tenemos un visor de estas alertas a través de una plataforma dinámica donde inclusive le podemos segregar por provincia, por tipo de agresión, por género, etcétera. ¿Y estos casos se han presentado en los últimos meses, en los últimos años, o es algo que ya viene arrastrando con el tiempo la amenaza, la exposición de los periodistas? Realmente hay una variedad, ¿no? Siempre depende un poquito de las condiciones. Por ejemplo, tiempo de elecciones es uno de los tiempos donde más se concentran este tipo de casos. Lo mismo cuando hay temas sociales, protestas, hay pues repuntes, si se quiere, en estos casos. Es un poquito temporal, depende de la temporada, de la época.
Y bueno, nosotros somos parte de algunas agrupaciones internacionales. El año pasado, de hecho, hubo aquí en Ecuador el primer encuentro de mecanismos de prevención y protección del trabajo periodístico. Bueno, no lo dije en la historia, pero realmente la creación del mecanismo vino como una sugerencia de la CIDH a raíz del tema, eso sí lo dije, de los periodistas del comercio. Entonces estos mecanismos, esta misma figura existen en los diferentes países del mundo, y al tener este encuentro lo mencionaba precisamente porque hay ciertas similitudes en este tema. Este tema del trabajo periodístico hay que entenderse que, y la protección y el cuidado del sistema de comunicación no es un trabajo que inicia y termina, sino que siempre está presente, siempre va mutando dependiendo de las condiciones de un país, y no podemos bajar la alerta nunca, ¿verdad? Es algo que se viene alimentando, y este tema de la temporalidad, del actuar en distintas épocas, es algo que encontramos en común con muchos países de la región. Y podemos hablar de resultados, por ejemplo, en el tema de restricción o dificultad para acceder a la información cuando actúa el Consejo, ¿cómo se logra o cuál es el resultado que se tiene? Y la otra, cuando hay tipo de amenazas y han tenido que intervenir y ahí actúa la policía, ¿cómo se hace ese trabajo y cuáles han sido esos resultados? Bueno, como le decía, la policía a través del Ministerio del Interior forma parte del mecanismo. Tenemos reuniones periódicas donde justamente evaluamos estas cifras que le estoy mostrando y los resultados, y definitivamente se consigue un accionamiento importante, porque lo que hablábamos al inicio, ¿no? Los periodistas deben conocer que existen derechos muy importantes, como por ejemplo el más fundamental, a la protección, a la integridad física, pero también tienen obligaciones importantes, y el Consejo también trabaja por ese otro lado, por el conocimiento hacia el sector de los trabajadores de la comunicación, de sus obligaciones, de la ley de comunicación. Aquí viene otro entorno interesante, ¿no? Recordemos que pasamos de un esquema de la anterior Ley Orgánica de Comunicación, sancionatorio, restrictivo, regulatorio, a un esquema un poquito más maduro, me gusta llamarle a mí, donde la autorregulación de los medios es lo que impera hoy en día. No hay o sea, el Consejo de Comunicación, antes Cordicom, ya no tiene esa ERE, que quiere decir regulación y sanción, y donde se ejercía ese poder con la pistola en la frente, si se quiere. Y hoy más bien ejercemos un poder de formación, de capacitación, de que los medios y los trabajadores de la comunicación conozcan la ley, conozcan las obligaciones que tienen también, y a su vez que conozcan el derecho a la protección que conocen. Pero definitivamente una otra manera con la que trabajamos para evitar estas agresiones es conociendo cómo hacer. Justamente este sábado vamos a tener una capacitación con periodistas. Quisiera invitar a todos los trabajadores de la comunicación acá en Quito, precisamente con la Policía Nacional, para el tema de periodismo en tiempos convulsivos. Es una capacitación práctica donde allá en las instalaciones ya le vamos a dejar el detalle de esa capacitación, por favor, donde vamos a tener talleres prácticos. La policía les va a decir, mire, cuando hay una convulsión tienen que ubicarse aquí, tienen que comportarse de esa manera. Todo esto contribuye no solamente a actuar reactivamente, sino preventivamente para la prevención de las agresiones periodísticas. Aunque suena contradictorio, la pregunta vale, ¿los comunicadores, los medios, conocemos la ley? Es una pregunta bastante interesante, y justamente nosotros, en vez de decir un sí o un no, lo que hacemos precisamente es fomentar el sí a esa respuesta. Justamente nosotros, a través de nuestra Dirección Técnica de Monitoreo, estamos organizando unas reuniones que comenzarán en el mes de mayo, donde vamos a visitar a cada uno de los medios. Y la idea, para ponerlas así de sencilla, es tener un checklist de lo que la ley establece, ni más ni menos, ¿no? La ley dice que se debe cumplir esto, esto, esto. Es verdad, no existe la institución que los va a sancionar, pero la regulación es parte fundamental del concepto de la comunicación. ¿Y ha funcionado esa autorregulación? Yo pienso que es un sistema maduro, que ha tenido una etapa de formación. Nosotros hacemos el monitoreo, tenemos una dirección técnica de monitoreo, y vemos que muchos medios cumplen, pero hay otros que tal vez no. ¿Sí? Que de alguna forma tienen contenido que pudiese ser violatorio a temas a grupos vulnerables, a niños, niñas y adolescentes. Nosotros hacemos nuestros reportes, le informamos al medio, le comunicamos a través de la Defensoría del Pueblo, y es por eso que, además de hacer eso, que es parte de la rutina o del protocolo, creo que es muy importante ir a visitar al medio, conversar y decirle, mire, esto es lo que dice la ley, en estos casos usted lo cumple, no lo cumple. Sí tenemos algunos medios, algunos clientes favoritos, como solemos decir, donde reiteradamente a veces hay este tipo de vulneraciones. Por eso nuestro nombre es el Consejo de Desarrollo de Promoción de la Información y Comunicación. Tenemos que estar como parte de nuestras competencias activamente trabajando con los medios.
Definitivamente es un esquema muy maduro que tiene sus etapas y que tenemos que ayudar a que continúe en esa vía, ¿no? Porque le hacía esta pregunta porque autorregularse significa que yo tengo que corregir cuando se me hagan las observaciones correspondientes, pero usted acaba de decir que, por ejemplo, hay casos en donde se sigue presentando y ahí no aplicaría una sanción o no es definitivamente necesario aplicar sanciones no drásticas como la que estaba antes de estas reformas a la ley de comunicación. Sí, hay dos caminos, porque definitivamente lo que usted dice es cierto. El primero, que es digamos, el que en nuestro protocolo establecido, en caso de reiterarse en este tipo de fallos comunicacionales, lo que hacemos nosotros es trasladar la posible vulneración a estos grupos vulnerables, niños, niñas y adolescentes, a la Defensoría del Pueblo. Y de acuerdo al protocolo que hemos establecido, la Defensoría del Pueblo actúa haciendo un llamado de atención al medio de manera un poquito más formal. Ahora, cuando hay casos un poquito más graves, al final estos temas están en la ley, en la Constitución, siempre hay el derecho que lo pueden hacer los afectados a presentar una acción de protección constitucional, porque aunque no haya una agencia de regulación y de sanción, siempre la vía constitucional está abierta para una posible sanción. Ya eso depende un poquito de que el grupo vulnerable lo sienta así, y en esos casos el Consejo acompaña también, ¿no? Y presidente, usted ya nos ha hablado de algunas actividades que está desarrollando el Consejo. ¿Qué otras acciones está haciendo en beneficio? Porque no estamos hablando únicamente de los periodistas, de los medios de comunicación, sino también de la sociedad, porque está trasladando un mensaje a los medios. Sí, básicamente resumiendo lo que habíamos hablado, nuestras 3 líneas de acción en función de la libertad de expresión y el tener un sistema de comunicación saludable y sostenible, están en la protección, que ya hablamos del trabajo periodístico, en el monitoreo de contenidos, que es la segunda línea que también la estuvimos hablando, que tiene que ver con básicamente en nuestra dirección de monitoreo tenemos así como las pantallitas que usted tiene, ¿verdad? El tema del monitoreo de medios, de prensa escrita y de justamente prevenir este tipo de incidentes, de agresiones. Y el tercero es capacitación. Una capacitación que no solamente hablamos de ese curso que le mencioné que vamos a tener este sábado, sino integral, en habilidades. También en temas de becas, nosotros desde que llegamos al Consejo, hemos fortalecido el tema de becas para periodismo. El periodismo comunitario, especialmente en las provincias, es muy fuerte en nuestro país. Y tenemos casos de periodistas que ejercen por herencia, si se quiere, la profesión, ¿verdad? Son radios comunitarias que vienen de los padres y en algunos casos no hay el tema de la formalización profesional. Recién ofrecimos un programa con el IBQ para becas de tercer nivel, pero no del estudio tradicional, sino el reconocimiento. El periodista o el trabajador de la comunicación presentaba su portafolio de los últimos 5, 8 años, era el mínimo que necesitaba para aplicar este proceso, y en 5 o 6 meses obtenía su título profesional a través de un sistema de validación. También estamos ofreciendo becas de maestría. Recientemente tuvimos un programa también con la UNIR y estamos trabajando. Nuestro esquema ha sido bastante de territorio. Esta es una institución nacional, pero que en los últimos años había estado muy concentrada acá en la provincia de Pichincha. Nosotros estamos trabajando y llevando el esquema territorio. El Pleno del Consejo de Comunicación se reúne una vez al mes y nuestra política ha sido que nos reunamos en todas las provincias del país. Justamente el otro día, regresando de Loja, hacíamos la cuenta de cuántas provincias nos faltan. Nos faltan por allí 3 en la sierra, 3 en la costa Ya y no es mucho. 4 más ya mismo le damos la primera vuelta al país, estamos cerca. Y bueno, no es solamente de ir allá y punto, sino de ir allá, reunirnos con los periodistas, visitar los gremios, visitar los medios de comunicación. La misma pregunta que usted hacía, ¿cómo estamos con el conocimiento de la ley? Vamos a trabajar, dejarles información, es decir, hacer una acción integral. Yo creo que eso es importante en búsqueda de un sistema sostenible y saludable para los periodistas. ¿Qué es lo que pasa en este momento cuando hay la proliferación de los medios de comunicación digitales? Es uno de los desafíos más importantes que tenemos como Consejo de Comunicación. Precisamente nosotros somos parte de la PRAI, que es la Plataforma de Reguladores Audiovisuales de Iberoamérica. Estuvimos recientemente en una reunión regional y bueno, descubrimos que realmente ese es un problema que ocurre a nivel regional muy fuerte y a nivel mundial. ¿Cuál es el problema? Medios digitales y más que el medio digital como tal, la informalidad, ¿no? El hecho de que alguien pueda tomar una camarita, la alza y dice, bueno, soy un medio de comunicación. ¿Cuál es el tema? Bueno, el tema o el desafío complejo es que los medios de comunicación masiva, tradicionales, siempre usaron el espectro radioeléctrico, radio, televisión. Ahora los medios digitales, su medio masivo es el Internet. Y hay unas diferencias cruciales en la regulación de contenido a través de Internet, porque
el medio tradicional tenía un título habilitante por el uso del espectro radioeléctrico, mientras que el medio digital lo hace a través de plataformas cuya central, cuyos servidores no están en el país y no hay un título habilitante ni un permiso per se de uso, sino más bien hay un permiso a través de la plataforma digital. La tendencia mundial es que la regulación para los medios digitales no se haga al medio como tal, fuera de sus compromisos como medio de comunicación establecido localmente, sino que sea a través de las plataformas. Y hay mucha tendencia de trabajar con las plataformas, llámese las grandes plataformas, YouTube, Facebook, etcétera, etcétera. El problema es que en países pequeños los llamados hacia las plataformas normalmente no son muy atendidos por el tema del volumen. Entonces nuestra propuesta es unirnos como Iberoamérica, establecer algunos lineamientos para conversar con estas plataformas y que la regulación sea efectiva. Por otro lado está la parte nacional que ya es por la definición como tal de medios digitales, que implique su regulación, su inclusión en el registro público de medios, cosa que por los temas de la ley actual no existe, y en ese momento también su conocimiento de sus derechos y obligaciones. Entonces esto merece una reforma a la ley de comunicación. Estamos pensando en eso, y ese es uno de los caminos, ¿verdad?, de reformar la ley de comunicación para reconocer formalmente a los medios digitales como tal, pero no es algo que nos detenga en nuestro accionamiento. Existen regulaciones no estatutarias que se pueden hacer, ojo, dentro del mismo esquema como medio de comunicación, pero sí es importante que para que un medio exista, por lo menos existan formalidades fundamentales dentro del país, su constitución, su cantidad de trabajadores, de periodistas, etcétera, etcétera. Estamos trabajando en eso fuertemente y seguramente pronto tendremos noticias ya importantes, ¿no? ¿Y la ley de comunicación merece tal vez otros cambios? Bueno, siempre hay un axioma importante que es potenciado por la tecnología, ¿no? Que la tecnología avanza muchísimo más rápido que la regulación, no solo en comunicación, sino en distintos ámbitos. Yo pienso que una ley como la Ley Orgánica de Comunicación necesita cada cierto tiempo revisiones por el mismo dinamismo de la situación y por el mismo dinamismo de las condiciones. Si usted me pregunta, ¿necesita cambios? Yo pensaría que sí. Existen, por ejemplo, este tema de los medios digitales, existen otros temas que tienen que ver también con el desempeño comunicacional, que serían muy importantes conocerlos y establecerlos dentro de la ley. Pues nuestra idea como ente rector en temas de contenido comunicacional es trabajar en ese sentido, proponer a la Asamblea Nacional a través de sus asambleístas cambios importantes y estar en esa dinámica permanente y por supuesto estar sentado siempre en la mesa con autoridades aquí en la Asamblea cuando se trate temas de comunicación, porque nuestra organización es una organización muy técnica. Tenemos conocimientos, experiencia en temas específicamente de la aplicación de los conceptos comunicacionales ya en la práctica, así que nuestra presencia en estos temas, en estas discusiones, yo creo que es fundamental. En este momento, no solo el país, me atrevería a decir el mundo, vive una ola de desinformación a causa de las redes sociales y estas plataformas digitales que asume, usted ya lo decía, una persona coge una cámara y se asume como un periodista incluso sin tener mayor conocimiento. Definitivamente, es parte de los desafíos que hablábamos y creo que en el mensaje que le estaba dando justamente llegaba a una conclusión que no es nuestra, sino que justamente sale de nuestras reuniones con organismos internacionales, que tenemos que involucrar efectivamente a las propias plataformas en estos mecanismos de regulación, porque cualquier acción que se haga internamente como país que puede tener ciertos principios efectivos no va a tener resultados fundamentales mientras las plataformas grandes no estén alineadas a los objetivos que nosotros tenemos. Y básicamente es protección de niñas, niños y adolescentes. Yo creo que por ahí está la principal preocupación a nivel mundial de lo que pasa en plataformas digitales y por allí van a estar los puntos comunes que tenemos que tener. Lo que queremos aquí es lo que decía hace un ratito, no decir venga usted una de estas plataformas, siéntese aquí en la Asamblea del Ecuador, sino más bien siéntese en toda Iberoamérica. Y estas son el sentir y este es el problema de Iberoamérica. Por favor, construyamos principios básicos y rutas de accionamiento. Es interesante porque esto nos pasó ya en épocas anteriores. Y básicamente lo que nos dicen las plataformas es utilicen nuestro mecanismo para reclamos, ¿verdad? Y muchas veces esos mecanismos no son lo suficientemente efectivos. Es decir, el mecanismo dice, hay una publicación que una persona considera agresiva, puede ser en red social o un medio. Y entonces lo que la red dice, ok, póngalo. ¿Y cuántos soportan o cuántos apoyan su mecanismo? Entonces, si yo no tengo 80,000 likes o vistos a mi reclamo, el reclamo no avanza.
Entonces, no puede ser eso así cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Necesitamos un compromiso fundamental de las plataformas digitales. Que lo hay, o sea, hay las aproximaciones, pero eso hay que aterrizarlo a la realidad iberoamericana. Por allí va la tendencia mundial, o sea, trabajemos con la plataforma como en forma paralela, no solamente trabajemos con el agresor, que por supuesto hay los caminos, sino también con la plataforma. Y finalmente, y usted lo decía, ¿qué tan, no sé, sencillo o no sencillo resulta esta unidad regional para ir por ese camino? Bueno, hay la voluntad de los reguladores iberoamericanos, hemos conversado con ellos, y creo que todos tenemos esa voluntad y esa gana de forzarnos en este tema. En las reuniones el Ecuador ha estado participando activamente, otro tema que no lo había hecho últimamente, y creo que definitivamente estamos empujando. Recién la semana pasada tuvimos una reunión con todos los delegados y estamos de acuerdo en ese tema y estamos empujando el acuerdo, y como Ecuador lo vamos a empujar fundamentalmente porque, insisto, es la manera más importante de poder contrarrestar las dos cosas, ¿no? La defensa hacia el agresor y la defensa a través de la plataforma. Yo creo que nos espera un horizonte importante en ese sentido. Pronto en el mes de julio vamos a tener una nueva accionamiento con la PRAI y espero que ya podamos tener un pronunciamiento importante. Ahí el tema es ponernos de acuerdo ya en cuáles son esos lineamientos básicos con los cuales vamos a conversar con las plataformas. Tenemos resultados importantes, obviamente, en mercados más grandes que se manejan por sí solos, como Brasil y también como México. Recientemente Brasil interpuso una demanda donde una de las empresas más grandes, la de Elon Musk X, tiene que pagar una multa importante en Brasil justamente por una vulneración hacia niños, niñas y adolescentes en caso de querer seguir trabajando. Claro, Brasil es un mercado mucho más grande, pero Brasil también forma parte de la PRAI y estamos aprendiendo de esas experiencias, ¿no? Pero ya se sientan precedentes. Se sientan precedentes. Europa está un poquito más avanzado en ese tema, pero ya hay un precedente y hay un accionamiento iberoamericano. Presidente, muchas gracias por esa información. Muchas gracias, un gusto estar siempre aquí. Un buen día. Son ya las 7 de la mañana, 26 minutos. Agradecemos a César Martín, presidente del Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Usted escucha Asamblea Hoy por la señal de la radio.